Buen día para todos. Mi nombre es Sergio Alejandro Ruiz, estudiante de Ingeniería Industrial, y esta es la actividad entregable número 2 en la que vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis y correlación. Para iniciar nuestro estudio debemos comenzar con qué es una prueba, comprendiendo su concepto y su utilidad. Una prueba de hipótesis es una herramienta estadística que permite evaluar afirmaciones sobre un parámetro poblacional, facilitando decisiones informadas basadas en datos y evidencia cuantitativa. Para nuestro caso de esta actividad entregable, vamos a hacer un caso de hipótesis sobre los datos que ya nos habían entregado sobre el problema. En mi caso, voy a tomar 0.05. Ya tomamos este dato como hipótesis. Luego vamos a calcular el estadístico de prueba. Vamos a determinar el valor P y vamos a tomar una decisión. Si el valor P es menor que cero, se rechaza la hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si el valor de P es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, utilizando los datos que nos asignaron dentro del problema, vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson utilizando la siguiente fórmula, donde X sub I es la resistencia del suelo, Y sub I la profundidad del nivel freático, eh, la mediana, el promedio de la resistencia del suelo, y el promedio de la profundidad del nivel freático. Entonces, vamos a calcular los componentes de la fórmula, reemplazamos valores y nos damos de cuenta que los resultados son 2.94 y 1.428. Reemplazamos los valores dentro de la fórmula y decimos que el coeficiente de correlación R es aproximadamente de 0.9106. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿pero dónde podemos darle aplicación a la correlación? Este ámbito y este tema está en diversos ámbitos. Por ejemplo, nos da importancia dentro de las ingenierías y dentro de las ciencias ambientales. La correlación estadística es crucial en la ingeniería civil y en las ciencias ambientales, permitiendo identificar relaciones significativas que afectan el diseño y la prevención de riesgos en estructuras. Volviendo a nuestro tema del edificio en colapso, esta correlación nos lleva a analizar riesgos, nos da una evaluación para mejorar estructuras y procesos, y por eso se nos plantea dentro de este ejercicio. Volvemos a los datos del tema planteado y decimos que los datos que se nos asignan son réplicas por magnitud del terremoto. Entonces vemos los 5 ejemplos en los que la magnitud de 5.4 se da 23 veces la réplica, la de 4.8 hay 8 réplicas, la de 6.2 hay 21 réplicas, la de 5.9 hay 19, y por último 15 réplicas hay en la de magnitud 4.5. Entonces, para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, calculamos primero los promedios. La magnitud de promedio es los datos que vimos anteriormente divididos sobre la misma cantidad de ellos. Quiere decir que al reemplazar la fórmula y sumar los datos va a ser 5.36. Las réplicas promedio es lo mismo, que es tomar los datos, dividirlo entre la cantidad de ellos mismos. Esto nos da 15.8. Reemplazamos los componentes en la fórmula, eh, sacamos todos los datos, uno nos da 15.36, el otro 2.052 y el otro 308.8. Luego vamos al coeficiente de correlación, reemplazamos valores y esto nos da 0.61. ¿A qué nos lleva este tema de la correlación?
en el que estamos analizando la resistencia del suelo y sus posibles factores dentro de una hipótesis. La resistencia al suelo es crucial para evitar el colapso de edificaciones. Evaluar esta resistencia permite tomar decisiones informadas en el diseño y construcción de estructuras seguras. Para tener esta información clave para la prueba, tenemos el dato y el procedimiento en el que al generar una prueba de hipótesis es crucial recopilar datos relevantes y confiables. No solamente es dar una hipótesis porque sí, sino debemos ver que dentro de esto deben haber unos patrones y deben establecer un interés en el que se permita establecer rutas significativas. Ahora vemos que al realizar un procedimiento de esta prueba de hipótesis implica seleccionar un estadístico adecuado, definir el nivel de significancia, realizar cálculos y finalmente comparar resultados para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis. Aquí vemos algunos gráficos de los resultados estadísticos en los que se toman análisis, gráficos y conclusiones. La hipótesis siempre debe llevar un gráfico de correlación en la que se pueda dar decisiones informales o definitivas. Estos gráficos lo que hace es definir los resultados de dicha hipótesis y mirar si se puede tomar en cuenta o no. Ahora vemos acá que para el cálculo de coeficiente de correlación de resistencia del suelo y de su nivel freático, entonces hay que tener en cuenta la resistencia, que es la relación de la fuerza entre el suelo y sus estructuras. El nivel freático, que es la altura del agua que puede afectar la estabilidad del suelo. Y en la tercera es el paso a paso, donde el proceso se debe calcular con el coeficiente de correlación. Este es un pequeño ejemplo en el que se ve un gráfico visual de un análisis de dispersión. Esta es la relación entre variables. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora de realizar cierta hipótesis para llevarla a cabo o no llevarla. Tiene que haber un análisis visual de cómo se comporta la relación entre la resistencia del suelo y el nivel freático. Hablamos de unos conceptos clave que nos lleva a este ejercicio, que es la importancia de la estadística en las decisiones. Las pruebas de hipótesis y el análisis de correlación son fundamentales para interpretar datos, tomar decisiones informales y resolver problemas reales en diversas áreas de estudio y de trabajo. Como se mencionaba, dentro de los datos de estas hipótesis son tan importantes la estadística que vamos a ver los resultados dentro de nuestra hipótesis. Calculamos el estadístico, reemplazamos los datos y esto nos da 1.333. Damos grados de libertad, que es reemplazamos los datos. Esto es igual a 3. Consultamos la tabla y el valor diferenciado con t es de 1.333 y el valor de p es aproximadamente 0.27. ¿A qué nos lleva este caso? Ha quedado que después de reemplazar todos nuestros valores dentro de las fórmulas de nuestra hipótesis, el valor de P es 0.27, que es mayor que un nivel de significancia común de 0.05, que fue la hipótesis que nosotros dimos, que nos lo tomamos como ejemplo desde la primera diapositiva. Les explicaba que en mi ejemplo iba a poner 0.05. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de las réplicas con estos datos. Gracias a todos.